Si tu médico te recetó tamsulosina para la próstata agrandada y simplemente te dijo que tomes una cápsula al día, hay algo extremadamente importante que probablemente nunca te explicaron, algo que puede cambiar por completo tu vida íntima sin que te des cuenta hasta que ya es demasiado tarde. Porque lo que parece una simple pastilla para mejorar el flujo urinario puede, en muchos hombres, desencadenar una cadena de cambios silenciosos que terminan afectando algo profundamente personal, tu vida sexual. Y lo más inquietante no es solo que estos efectos existan, sino que la mayoría de los hombres los descubren meses después, cuando el daño emocional ya comenzó. Esta semana, el doctor Sánchez recibió a un paciente de 61 años que entró al consultorio con una mezcla de frustración y tristeza que era imposible ignorar. Durante 8 meses había tomado tamsulosina exactamente como se lo indicaron, y en términos médicos, el tratamiento estaba funcionando perfectamente. Dormía mejor, ya no se despertaba varias veces por la noche para orinar. El flujo urinario había mejorado, todo parecía ir bien. Pero había un problema que nadie había anticipado. Su vida sexual se había derrumbado. No de forma repentina, no de un día para otro. Fue algo que ocurrió lentamente, casi de manera invisible al principio. Primero notó que la eyaculación había cambiado. Después comenzaron las erecciones menos firmes. Luego llegó algo que nunca había experimentado en su vida adulta, la desaparición casi total de su deseo sexual. Y mientras todo esto ocurría, su esposa empezó a sacar sus propias conclusiones que estaban destruyendo su relación. Pensaba que él ya no la encontraba atractiva. Pensaba que quizá había otra mujer. Pensaba que algo estaba pasando que él no quería contarle. Cuando el doctor Sánchez le preguntó si alguien le había advertido que este medicamento podía afectar su vida sexual de esa manera, el hombre se quedó en silencio durante unos segundos. Y luego respondió algo que se repite en miles de consultas médicas cada año. Solo me dijeron que podía haber un pequeño cambio en la eyaculación, pero que no era nada importante. Y ese es exactamente el problema, porque técnicamente esa frase no es mentira, pero tampoco cuenta toda la historia. La realidad es que para muchos hombres, esos pequeños cambios terminan transformándose en algo mucho más grande, algo que no solo afecta el sexo, sino la confianza, la relación de pareja y la percepción de la propia masculinidad. Y lo más sorprendente es que la mayoría de los médicos no lo ocultan por mala intención, simplemente no hay tiempo. Consultas de 10 minutos. Receta rápida. Instrucciones de dosis. Y el paciente se va a casa sin entender completamente lo que puede ocurrir después. Por eso este tema es tan importante, porque si estás tomando tamsulosina ahora mismo, o si tu médico acaba de recetártela, hay cosas que necesitas entender antes de que tu cuerpo empiece a experimentar cambios que pueden confundirte, preocuparte o incluso dañar tu relación. Pero para entender realmente lo que está pasando, primero hay que entender algo mucho más básico. ¿Cómo funciona este medicamento dentro de tu cuerpo? Porque aquí es donde comienza toda la historia. La tamsulosina pertenece a una categoría de medicamentos llamados alfa-bloqueantes. Su trabajo principal es bloquear unos receptores específicos llamados receptores alfa o adrenérgicos. Estos receptores se encuentran en el músculo liso de la próstata y del cuello de la vejiga. Cuando estos receptores se bloquean, los músculos se relajan. La próstata presiona menos la uretra. El cuello de la vejiga se abre con mayor facilidad. Y como resultado, la orina puede fluir mucho mejor. Por eso millones de hombres en todo el mundo toman este medicamento, porque en términos urinarios funciona, reduce la dificultad para orinar, disminuye la frecuencia nocturna y mejora la calidad de vida. Pero hay algo que rara vez se explica con suficiente detalle. Esos receptores alfa-1 no están solamente en la próstata, también están en otras partes del cuerpo, están en los vasos sanguíneos, están en el sistema cardiovascular, están en el conducto eyaculador. Están en las vesículas seminales. Y sí, también están en el pene. Así que cuando tomas tamsulosina, el medicamento no distingue entre próstata y el resto del cuerpo, simplemente bloquea esos receptores en todos los lugares donde existen. Y es precisamente ahí donde comienzan a aparecer los efectos que muchos hombres no esperan. El primero, y el más común, se llama eyaculación retrógrada. Aproximadamente entre el 40 y el 50% de los hombres que toman tamsulosina experimentan este cambio. Pero lo que la mayoría de los pacientes escucha en consulta es algo muy simple.
puede haber cambios en la eyaculación, y eso suena relativamente menor. Hasta que ocurre. Porque en la eyaculación retrógrada, el semen no sale hacia adelante por la uretra como normalmente sucede. En cambio, toma el camino de menor resistencia y se dirige hacia atrás, directamente hacia la vejiga. El semen no desaparece. Simplemente termina mezclado con la orina y sale la próxima vez que vas al baño. Desde un punto de vista médico, esto no es peligroso. El cuerpo no sufre daño, pero desde un punto de vista psicológico y sexual, para muchos hombres, la experiencia es completamente distinta a lo que han vivido durante toda su vida. El orgasmo ocurre. Las contracciones siguen presentes. El placer puede seguir existiendo, pero falta algo que siempre había estado allí. Ese momento final, ese instante culminante. Un paciente del Dr. Sánchez lo explicó de una manera sorprendentemente precisa. Dijo que tener sexo con eyaculación retrógrada era como subir una montaña rusa lentamente hasta la cima, sentir toda la anticipación, todo el aumento de intensidad, y justo cuando esperas la caída emocionante, la montaña rusa simplemente se detiene. No hay explosión final, no hay liberación completa, y aunque el orgasmo todavía está ahí, algo se siente diferente. Algo falta. Para algunos hombres ese cambio es pequeño. Para otros, es profundamente desconcertante, pero el problema no termina ahí, porque en muchos casos la eyaculación retrógrada no es siempre igual. A veces ocurre completamente, otras veces es parcial. En algunos encuentros sexuales puede aparecer una pequeña cantidad de semen, y en otros absolutamente nada. Esa inconsistencia crea algo que puede ser incluso más problemático que el cambio físico: la ansiedad anticipatoria. Antes de cada encuentro íntimo aparece una pregunta silenciosa en la mente. ¿Qué pasará esta vez? ¿Funcionará normal? ¿Va a salir algo o no? Y cuando esa pregunta aparece, el cerebro deja de estar completamente presente en el momento. La atención se divide. Parte del pensamiento está en la experiencia sexual, y otra parte está observando, evaluando, anticipando. Ese pequeño cambio mental puede parecer insignificante, pero tiene consecuencias reales, porque el placer sexual depende en gran medida de la capacidad de relajarse y dejarse llevar por la experiencia. Cuando aparece la preocupación, incluso si es sutil, la experiencia se transforma. Pero hay algo más que casi nadie anticipa: el impacto en la pareja. Muchas parejas han aprendido durante años que la eyaculación visible es una señal clara de satisfacción. Es una confirmación de que el orgasmo ocurrió, de que la experiencia fue completa. Cuando ese momento desaparece, pueden surgir dudas inesperadas. Una esposa le confesó al Dr. Sánchez algo que nunca había dicho en voz alta antes. Dijo que cuando su esposo dejó de eyacular durante el sexo, empezó a preguntarse si él realmente estaba teniendo orgasmos o si simplemente estaba fingiendo para terminar el encuentro. Esa duda, aunque parecía pequeña, comenzó a crear distancia emocional entre ellos. Porque cuando algo cambia en la intimidad y nadie entiende por qué, la mente empieza a inventar explicaciones. Y muchas veces esas explicaciones son dolorosas. Pero lo que hace que todo esto sea aún más complicado es que la eyaculación retrógrada no es el único cambio que puede aparecer. En realidad, para muchos hombres es solo el primero, porque después de algunos meses, algunos comienzan a notar algo aún más sutil, algo que al principio es difícil de describir. Los orgasmos siguen ocurriendo, pero ya no se sienten igual. Algunos hombres dicen que son menos intensos, otros dicen que son más apagados, otros simplemente sienten que algo en la experiencia perdió fuerza. Y aquí es donde la historia empieza a volverse aún más interesante, porque cuando el Dr. Sánchez empezó a analizar estos casos con más detalle, comenzó a notar un patrón que la mayoría de los hombres nunca conecta directamente con la tamsulosina. Un patrón que aparece lentamente. Un patrón que muchos pacientes interpretan como envejecimiento normal, pero que en realidad puede estar relacionado con algo completamente diferente. Y cuando ese cambio comienza, muchas veces es el inicio de una cadena de eventos que termina afectando no solo el orgasmo, sino algo mucho más fundamental para la vida sexual de cualquier hombre: las erecciones. Pero lo que el Dr. Sánchez descubrió después sobre esta conexión es algo que la mayoría de los pacientes jamás espera escuchar, y cuando finalmente lo entienden, todo empieza a tener sentido.
Y ese descubrimiento es exactamente donde esta historia se vuelve aún más reveladora, porque cuando el doctor Sánchez comenzó a revisar cuidadosamente los casos de sus pacientes, algo empezó a repetirse con demasiada frecuencia, como para ser una simple coincidencia. Hombres que durante años habían tenido erecciones firmes y confiables comenzaban a describir cambios sutiles después de iniciar la tamsulosina. No era una pérdida completa de la erección, no era una disfunción eréctil clásica de un día para otro. Era algo más gradual, más difícil de identificar, pero imposible de ignorar una vez que aparecía. Primero notaban que necesitaban más estimulación para lograr la erección, después empezaban a sentir que la rigidez no era exactamente la misma, y con el paso de los meses, algunos hombres comenzaban a notar algo que nunca antes había sido un problema. Mantener la erección durante toda la relación sexual se volvía más difícil. Lo curioso es que cuando estos pacientes regresaban a consulta, muchos médicos no conectaban inmediatamente estos cambios con la tamsulosina, porque oficialmente, en los estudios clínicos tradicionales, la tamsulosina no aparece como una causa directa de disfunción eréctil significativa. En teoría, el medicamento debería actuar principalmente sobre la próstata, pero en la práctica clínica diaria, el doctor Sánchez empezó a observar algo diferente. Aproximadamente entre un 15 y un 20% de los hombres que tomaban tamsulosina comenzaban a describir algún grado de deterioro en la calidad de sus erecciones. Y cuando empezó a investigar por qué ocurría esto, la explicación comenzó a aparecer en un lugar que muchos pacientes nunca sospechan: la presión arterial, porque la tamsulosina no solo relaja los músculos de la próstata, también relaja los músculos de los vasos sanguíneos, y cuando los vasos sanguíneos se relajan, la presión arterial puede bajar ligeramente. Para muchas personas, ese cambio es pequeño y no causa ningún problema, pero para algunos hombres, especialmente aquellos cuya presión ya era normal o ligeramente baja, esa reducción adicional puede tener un efecto inesperado. Las erecciones dependen de un flujo sanguíneo fuerte y sostenido hacia los cuerpos cavernosos del pene. Si la presión arterial cae demasiado, ese flujo puede no ser tan potente como antes. Y cuando eso ocurre, las erecciones pueden volverse menos rígidas o menos duraderas. Uno de los pacientes del doctor Sánchez lo ilustró perfectamente. Tenía 62 años y antes de comenzar el tratamiento describía sus erecciones como completamente confiables. 3 meses después de empezar la tamsulosina, comenzó a notar que algo había cambiado. No era una disfunción total, pero la rigidez ya no era exactamente la misma. Requería más estimulación, más tiempo, y a veces la erección desaparecía antes de terminar la relación sexual. Cuando revisaron su presión arterial durante la consulta, el resultado fue sorprendente. Su presión actual era de 95/55. Antes de comenzar el medicamento, su presión habitual era de 115/70. Ese descenso parecía pequeño sobre el papel, pero en su vida íntima estaba teniendo un impacto real. El doctor Sánchez decidió reducir la dosis del medicamento y añadir tadalafil en dosis baja. En pocas semanas, la calidad de sus erecciones mejoró notablemente. Ese cambio confirmó algo importante. La tamsulosina no era el único factor, pero sí estaba contribuyendo al problema. Sin embargo, incluso cuando las erecciones siguen siendo posibles, algunos hombres empiezan a notar otro cambio aún más silencioso, algo que afecta la raíz misma del deseo: el libido. En teoría, la tamsulosina no debería afectar el deseo sexual, no altera los niveles de testosterona, no modifica directamente las hormonas sexuales. Pero cuando el doctor Sánchez comenzó a escuchar con atención las experiencias de sus pacientes, encontró algo que los estudios clínicos no siempre capturan con claridad. Entre un 25 y un 30% de los hombres reportaban una disminución en el deseo sexual después de varios meses de tratamiento. Y aquí es donde la explicación se vuelve más compleja. No se trata de una sola causa, es una combinación de factores. Primero, si las experiencias sexuales comienzan a sentirse diferentes, si los orgasmos son menos intensos, si la eyaculación cambia, si las erecciones requieren más esfuerzo, el cerebro empieza a asociar el sexo con una recompensa menor. De forma inconsciente, el deseo comienza a disminuir. Segundo, la reducción de la presión arterial puede generar una sensación de fatiga o menor energía general en algunos pacientes. Y cuando el cuerpo tiene menos energía, el impulso sexual también puede disminuir. Tercero, aunque no se comprende completamente,
Algunos investigadores sospechan que los alfabloqueantes pueden tener efectos sutiles en el sistema nervioso central que influyen en el deseo sexual. El resultado final es algo que muchos hombres describen con sorpresa. Simplemente dejan de pensar en sexo con la misma frecuencia. Un paciente de 59 años lo expresó con absoluta honestidad durante una consulta con el Dr. Sánchez. Antes de tomar el medicamento, decía que el deseo sexual aparecía espontáneamente casi todos los días. Era algo natural, automático. Iniciaba la intimidad con su esposa regularmente. Pero después de 6 meses con tamsulosina, podían pasar semanas sin que el pensamiento siquiera apareciera en su mente. No era que rechazara a su esposa. No era que ya no la encontrara atractiva. Simplemente, el impulso ya no estaba allí con la misma intensidad. Y ese tipo de cambio puede tener consecuencias emocionales mucho más profundas de lo que muchos imaginan, porque cuando el deseo disminuye sin explicación, la pareja empieza a preguntarse por qué. ¿Ya no soy atractiva? ¿Está perdiendo interés? ¿Hay alguien más? Sin una conversación clara, esas dudas pueden crecer silenciosamente durante meses. Pero incluso todo esto, los cambios en eyaculación, orgasmo, erección y deseo, no siempre es lo que más impacta a los hombres. Hay otro efecto que el Dr. Sánchez observa con frecuencia, uno que casi nunca aparece en los folletos informativos del medicamento: un cambio en la confianza sexual. Para muchos hombres, la función sexual no es solo una actividad física, está profundamente conectada con la identidad, con la percepción de masculinidad, con la seguridad personal. Cuando algo cambia en ese aspecto de la vida, incluso si médicamente no es peligroso, emocionalmente puede sentirse como una pérdida significativa. Algunos pacientes describen que comienzan a evitar la intimidad. No porque no quieran estar con su pareja, sino porque temen que algo no funcione como antes. Otros comienzan a sentir vergüenza por la eyaculación retrógrada o por los cambios en la experiencia sexual. Un hombre de 60 años le confesó al Dr. Sánchez algo que nunca había dicho a nadie más. Después de desarrollar eyaculación completamente retrógrada, empezó a sentir que había perdido una parte fundamental de su masculinidad. Evitaba el sexo por miedo a que su esposa notara el cambio. Con el tiempo, esa inseguridad empezó a afectar otras áreas de su vida. Su confianza disminuyó. Su estado de ánimo cambió. Incluso entró en un episodio de depresión leve que requirió terapia. Todo comenzó con un efecto secundario que nadie había explicado con claridad antes de comenzar el medicamento. Y aquí es donde surge una pregunta inevitable. Si estos efectos ¿desaparecen cuando se deja el medicamento? En la mayoría de los casos, sí. Cuando se suspende la tamsulosina, la eyaculación suele normalizarse en 2 a 4 semanas. Las erecciones pueden tardar entre 4 y 8 semanas en recuperar completamente su calidad. El deseo sexual puede tardar un poco más, especialmente si se desarrolló un componente psicológico durante el proceso. Pero el Dr. Sánchez también ha visto algo que pocos pacientes esperan escuchar. En casos raros, algunos efectos pueden tardar meses en desaparecer o incluso volverse parcialmente permanentes. Un paciente que había tomado tamsulosina durante 5 años decidió suspenderla por razones médicas no relacionadas. Esperaba que todo volviera a la normalidad en pocas semanas. Pero 6 meses después, su eyaculación seguía siendo parcialmente retrógrada. 2 años después, el problema todavía no se había corregido completamente. Los especialistas concluyeron que probablemente algunos receptores o nervios habían quedado alterados tras la exposición prolongada al medicamento. Ese tipo de casos no son la mayoría, pero existen. Y esa es exactamente la razón por la que el Dr. Sánchez insiste en algo que muchos pacientes nunca reciben antes de empezar el tratamiento: información completa, porque al final no se trata de demonizar un medicamento que ha ayudado a millones de hombres a mejorar sus síntomas urinarios. Se trata de entender todas las piezas del rompecabezas antes de tomar una decisión. Para algunos hombres, la mejora en la calidad de vida urinaria vale completamente la pena. Dormir toda la noche sin levantarse varias veces puede transformar el bienestar diario. Pero para otros, mantener una vida sexual plena es una prioridad igualmente importante. Ninguna de esas elecciones es incorrecta. El problema aparece cuando la decisión se toma sin conocer todas las consecuencias posibles. Porque si hubieras sabido desde el principio exactamente cómo este medicamento podría afectar tu intimidad, quizá habrías tomado la misma decisión. O quizá habrías elegido algo diferente.
pero al menos habría sido una decisión informada, y eso es exactamente lo que el doctor Sánchez cree, que todo paciente merece.